Los signos vitales son temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Estos signos indican qué tan bien está funcionando tu organismo y su revisión puede salvarte la vida. La temperatura mide qué tan caliente está el cuerpo. La temperatura corporal normal promedio es de 36.5 grados Celsius, lo que equivale a 97.7 grados Fahrenheit. No obstante, el rango de normalidad oscila desde 36.1 hasta 37.2 grados Celsius. La temperatura más allá de 37.2 grados Celsius se denomina fiebre, cuya presencia indica casi siempre una infección u otra enfermedad que requieren atención médica. La hipotermia, en contraparte, es un estado en el que la temperatura cae por debajo de 35 grados Celsius. La causa suele ser la exposición al clima frío o la inmersión en agua fría, lo que da origen a una peligrosa disminución de la temperatura corporal. La hipotermia es una urgencia médica, pues si no se trata puede provocar insuficiencia de diferentes órganos y sistemas y eventualmente la muerte. La temperatura corporal se puede medir con un termómetro digital simple, digital infrarrojo, de vidrio con mercurio o de tira de plástico. Si la temperatura se va a tomar en casa, se sugiere un termómetro digital simple. Los resultados se observan en una pantalla fácil de leer. Para fines prácticos, se recomienda hacer la medición colocando el termómetro en la axila. También es de gran utilidad el termómetro digital infrarrojo, en cuyo caso la luz se puede dirigir hacia la frente, por arriba de las cejas, sin hacer contacto con la piel. Los resultados también se muestran en una pantalla. Por su parte, los termómetros de mercurio utilizan mercurio recubierto de vidrio, pero no son muy recomendables, porque se rompen fácilmente y permiten que el mercurio, que es tóxico, escape. Finalmente, los termómetros de tira plástica cambian de color para mostrar la temperatura. La tira se coloca en la frente y en ella se muestran los resultados. Sin embargo, estos termómetros no son muy exactos, pues miden la temperatura de la piel, no la temperatura corporal. La presión arterial mide la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. La presión arterial incluye dos cifras. La primera cifra representa la presión del momento en que el corazón se contrae, llamado sístole. La segunda indica la presión en el instante en que el corazón se relaja, llamado diástole. Con base en su severidad, la hipertensión arterial se clasifica en diferentes grados, como se muestra aquí. La presión arterial alta, es decir, la hipertensión, representa uno de los principales factores que contribuyen a generar trastornos cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Además de las cifras tensionales altas, la mayoría de las personas hipertensas no presentan otros síntomas. De ahí que a la hipertensión arterial se le haya dado el calificativo de asesino silencioso. Las situaciones estresantes pueden causar un incremento temporal de la presión arterial, pero cuando una persona tiene una lectura constante de más de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, se le diagnostica presión alta. Si esta afección no se trata, a través de los años va afectando al corazón y los riñones, y puede causar un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular. Por otro lado, una presión arterial por debajo de 90 milímetros de mercurio para el número superior, esto es, la presión sistólica, o de 60 milímetros de mercurio para el número inferior, o sea, la presión diastólica, se considera baja, lo cual se denomina hipotensión. Las causas de la presión arterial baja pueden variar desde una deshidratación hasta trastornos médicos graves que ponen en riesgo la vida. Por ejemplo, un descenso de 110 a 90 milímetros de mercurio en la presión sistólica
puede provocar mareos y desmayo, pero los descensos más severos, como los que se producen por un sangrado no controlado, infecciones graves o reacciones alérgicas intensas, pueden conducir al deceso del paciente. Toda persona puede tomarse la presión arterial en casa. Desde luego, también se la puede hacer revisar en un consultorio médico. La forma más práctica de hacerlo en casa es mediante un esfigmomanómetro digital de brazo. La medición se realiza así. 1. La persona debe estar sentada o acostada y el brazo debe estar apoyado de manera que el antebrazo esté en el nivel del corazón. 2. Se coloca el manguito del esfigmomanómetro alrededor del brazo desnudo, dejando libre la flexura del codo. 3. Se oprime el botón de inicio y el manguito se infla automáticamente hasta el nivel necesario y luego se empieza a desinflar solo. Y 4. Al final, en la pantalla aparecen 3 mediciones: la presión arterial máxima o sistólica, la tensión arterial mínima o diastólica y la frecuencia cardíaca. También hay esfigmomanómetros digitales de muñeca, los cuales pueden ser precisos si se usan correctamente según las instrucciones. Sin embargo, estos son muy sensibles a la posición del cuerpo y pueden mostrar datos imprecisos en personas no experimentadas. Para el correcto funcionamiento del organismo, es necesario que el corazón bombee la sangre hacia todos los órganos a una determinada frecuencia. La frecuencia cardíaca es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto, o sea, los latidos por minuto. En adolescentes y adultos, la frecuencia cardíaca normal en reposo oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Como se ve, hay un amplio rango de normalidad. Sin embargo, una frecuencia cardíaca inusualmente alta o baja en condiciones de reposo puede indicar un problema subyacente que se debe investigar y, por supuesto, tratar. A la frecuencia cardíaca en reposo que se halla constantemente por encima de 100 latidos por minuto se le llama taquicardia. La frecuencia cardíaca rápida es normal cuando se realiza ejercicio físico o en respuesta al estrés, un traumatismo o una enfermedad. Pero en la taquicardia, el corazón late más rápido que lo normal debido a trastornos no relacionados con el estrés fisiológico normal. En algunos casos, la taquicardia no causa síntomas ni complicaciones, pero si se deja sin tratamiento, puede interrumpir el funcionamiento normal del corazón y conducir a complicaciones severas potencialmente letales. Por otro lado, a la frecuencia cardíaca en reposo por debajo de 60 latidos por minuto se le conoce como bradicardia. En algunas personas la bradicardia no causa síntomas ni complicaciones, pero en otras puede ser un problema grave si el corazón no bombea suficiente sangre al cuerpo. Una frecuencia cardíaca en reposo de menos de 60 latidos por minuto es normal en algunas personas, especialmente en adultos jóvenes sanos y atletas entrenados. En su caso, la bradicardia no se considera un problema de salud. Sin embargo, hay situaciones en donde la bradicardia es una alteración riesgosa. Por ejemplo, en casos de daño del tejido miocárdico relacionado con el envejecimiento, una enfermedad del corazón o un ataque cardíaco, entre otros. La frecuencia cardíaca se puede medir mediante la palpación del pulso en las zonas anatómicas por las cuales una arteria pasa cerca de la piel. Estas incluyen, principalmente, el cuello, la muñeca, la ingle, la parte posterior de las rodillas y el dorso del pie. Una vez que se encuentra el pulso, se cuenta el número de latidos durante un minuto completo, o bien durante 30 segundos, y la cuenta se multiplica por 2 para calcular los latidos por minuto. Esto es la frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones que una persona experimenta en un minuto. La frecuencia respiratoria normal de un adulto que esté en reposo,
oscila entre 12 y 18 respiraciones por minuto. Cuando las respiraciones por minuto están por encima de lo normal, se habla de taquipnea, y cuando se hallan por debajo, bradipnea. La taquipnea se puede producir por emociones, esfuerzo físico y fiebre, principalmente. La bradipnea se puede deber a intoxicaciones por ciertos fármacos o a enfermedades del sistema nervioso central, entre otros. En resumen, los rangos normales de los signos vitales para un adulto sano promedio en reposo son temperatura de 36.1 a 37.2 grados Celsius, presión arterial de 90/60 hasta 140/90 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto y frecuencia respiratoria de 12 a 18 respiraciones por minuto. Si una persona se sale de estos rangos, lo indicado es que acuda a consulta médica para una revisión profesional y así preservar la buena salud.